Hola chiquillos, estamos en un nuevo capítulo de Dr. Ñuñez. Mi nombre es Estefan y hoy día voy a hacer la P1 del control círculo de cálculo anual del año 2006, el cual corresponde ahora a cálculo diferencial integral. La pregunta dice, sea Q una constante perteneciente al intervalo 0,1, tal que fx sea igual a Q elevado a la parte entera del logaritmo natural de x partido del logaritmo natural de Q, si es que x pertenece a 0,1, o 0 si es que x igual a 0. Este problema se ve súper poco amigable, pero la verdad es que sirve mucho tener las intuiciones bien aprendidas dentro del álgebra, ya que vamos a utilizar muchas propiedades de la función logaritmo. El primer apartado nos dice demostrar si es que x pertenece a q,1, fx igual a 1. Partamos con una noción súper simple, como q se encuentra entre el intervalo entre 0 y 1, tendremos que, si hacemos su logaritmo, va a ser menor a 1, va a ser menor a 0. ¿Y por qué va a ser esto? Porque la exponencial a la 0 nos va a dar 1. Y como la exponencial es una función creciente, para que nos dé un número menor a 1, tenemos que tener un exponente negativo. Partiendo de esa lógica, de que el logaritmo es una función creciente, vamos a tener que el logaritmo natural de x va a ser mayor estricto que el logaritmo natural de q. Y por lo mencionado anteriormente, como x también es menor a 1 por enunciado, vamos a tener esta desigualdad. Ahora vamos a dividir por el logaritmo natural de q para llegar a una expresión un tanto similar a la que tenemos en el enunciado, y nos va a quedar 1 mayor a logaritmo natural de x partido el logaritmo natural de q es mayor a 0. Ahora, ¿por qué se invierten los signos de la desigualdad? Si nos fijamos por lo explicado anteriormente, el logaritmo natural de q es menor a 0, por ende un número negativo, y cuando multiplicamos por un número negativo se invierten los signos de la desigualdad. Ahora tenemos esta expresión, y recordando lo que nos dice la función parte entera, el cual nos aproxima al natural menor más cercano, esto nos va a dar 0. Y como q es una constante distinta a 0 y está elevado a 0, nos va a quedar que f de x en este caso va a ser igual a q a la 0 y va a ser igual a 1. Eso concluye el apartado 1. Bueno, por lo dicho en el enunciado, vamos a tener que x se va a encontrar entre estas dos cotas, entre q a la n y q a la n-1, y para llegar a una expresión similar a la que nos pide en el enunciado vamos a aplicar la función logaritmo, con lo cual los exponentes se van a bajar y los signos de la desigualdad se van a mantener, de que es una función creciente. Ahora, como tenemos esto, queremos llegar a la expresión que nos sale en el enunciado, logaritmo natural de x partido el logaritmo natural de q, dividimos por logaritmo natural de q, nos va a quedar que n va a ser mayor a logaritmo natural de x partido el logaritmo natural de q va a ser mayor a n-1. De nuevo se invirtieron los signos de la desigualdad, esto porque el logaritmo natural de q es un número negativo. Ahora es fácil porque si nosotros aplicamos función parte entera a este argumento, nos va a quedar que función parte entera del logaritmo natural de x partido el logaritmo natural de q va a ser igual a n-1. Recordar que nos tira el número más bajo. Por ende, la función, cuando esté evaluada en un x similar a esto, nos va a tirar q elevado a este número, que va a ser n-1, que es justo lo que se pide en el enunciado. Ahora voy a borrar. Bueno, siguiendo con lo pedido en el enunciado B, ahora nos pide graficar la función. Por lo demostrado en la parte A, tenemos que si nos encontramos entre q y 1, vamos a tener que la función es igual a 1. Por ende, en todo este tramo, vamos a tener una línea rectangular. Ahora, por lo que acabamos de mostrar en el apartado previo, vamos a tener que si nos encontramos entre q a la n y q a la n-1, va a valer q a la n-1. Por ejemplo, entre q y q al cuadrado va a valer q, entre q al cubo y q al cuadrado va a valer q al cuadrado, entre q al cubo q a la cuarta va a valer q cubo, así sucesivamente. En forma más general, vamos a tener que entre q a la n-1, entre q a la n más 1 y entre q a la n, vale q a la n, q a la n menos 1, y así sucesivamente. Esto nos va a ser de gran ayuda en el resto del problema y nos muestra que la función tiene forma de escalón, recursiva. Además, hay que darse cuenta de que cuando aumenta el exponente,
el valor es menor. Esto porque q se encuentra entre 0 y 1, por ende su módulo va disminuyendo cada vez más. Así que no es factible graficar toda esta función hasta 0, ya que va a tener un exponente infinito. Y eso nos va a hacer de gran ayuda en el siguiente apartado. Ahora voy a borrar. Siguiendo con la pregunta, el apartado C nos define a sub n como la integral entre 0 y q a la n de la función y nos pide calcular el límite cuando n tiende a infinito de a sub n. La verdad es que, viéndolo de forma intuitiva, lo que esto nos da sería el área bajo la curva, por lo que se dice. Entonces tiene como sentido que esta integral esté acotada. Si es que recuerdan el gráfico de la parte anterior, todo esto siempre era menor a 1. Hasta en el valor máximo valía 1. Entonces nosotros podemos llegar y decir que esto está acotado por la integral entre 0 y q a la n de la función 1, o sea, diferencial de x. Y esto es una integral bastante simple, va a valer q a la n. Y además, por ser un área, va a ser mayor o igual a 0. Ahora, lo que nos piden es bastante simple, calcular el límite cuando n tiende a infinito. Y como ya se podrán haber dado cuenta, q tiene un módulo menor a 1. Por ende, cuando nosotros hagamos que su exponente tienda a infinito, va a converger a 0. Por ende, vamos a tener que... voy a usar la notación a infinito. Nos va a dar 0 por intro del cálculo. Siguiendo con la pregunta, ahora tenemos el apartado D que nos pide calcular esta integral. Integral de la función entre q a la n y 1. Calcular para un n perteneciente a los naturales arbitrarios. Bueno, partiendo, vamos a separar esto en una integral conocida. Así que vamos a agarrar nuestra hermosa integral. Y apoyándonos en lo que vimos previamente, vamos a separarla en la integral entre q a la n y q de la función, más la integral entre q y 1 de la función. Bueno, de partida sabemos que la función en el tramo entre q y 1 vale 1, por ende esta integral conocida vale 1 menos q. Ahora tenemos que empezar a hacer trucos matemáticos acá. Y nosotros no tenemos idea de cómo se puede integrar esto, pero sabemos que lo podemos separar en tramos. Por ende, podemos separar esto en la integral entre q a la n y q a la n menos 1 de la función, más la integral entre q a la n menos 1, q a la n menos 2 de la función, y así sucesivamente. Vamos haciendo una forma recursiva. Ahora voy a borrar. Así que podemos plantear toda esta suma como la siguiente sumatoria, cual va a ser una progresión geométrica. Vamos a partir sacando este término, de que es constante hacia afuera, y nos va a quedar 1 menos q por la sumatoria hasta n, de k igual 1, de q al cuadrado a la n menos k. Como se podrán acordar dentro de la álgebra, esto se llama una progresión geométrica. Como no sabemos resolverla con k igual 1, vamos a bajarle el índice. Va a quedar hasta n menos 1, desde k igual 0, de q al cuadrado. Y recuerden que si lo estamos acá, sumamos acá, n menos k más 1. Ahora que tenemos esta hermosa expresión, esta constante también, vamos a poder resolver esta progresión geométrica, lo cual nos va a entregar como resultado 1 menos q por la constante que está afuera, una razón de nuestra razón, la cual es q al cuadrado menos 1 por, en el numerador, nuestra razón elevado a el número de arriba, y como esto está ponderado por un 1 afuera, va a quedar más 1, y esto menos 1. Lo cual se traduce de forma más bonita en
este hermoso número que tenemos acá, lo cual concluye la parte D. Ahora estamos en el último apartado. Apartado B nos pide calcular la integral entre 0 y 1 de nuestra función, para lo cual lo vamos a descomponer, sabiendo lo que hicimos en los apartados previos, el integral entre 0 y q a la n de f de x de x, más la integral entre q a la n y 1 de f de x de x. Por lo hecho anteriormente, creo que en el apartado B, esto va a ser igual a la n. Además, esto va a ser igual a nuestra razón geométrica que encontramos previamente, lo cual nos va a quedar lo que es exactamente lo que calculamos en el apartado previo, embellecido con álgebra. Ahora, para obtener el cálculo más exacto de esto, lo que uno hace es tomar límite. Cuando n tiende a infinito, esto es porque estamos en el conjunto de los números reales, la cardinalidad es no numerable y va a dar una medición más exacta de lo que queremos calcular. Por lo visto en el apartado previo, a la n vale 0 y como q tiene un módulo menor a 1, cuando tomemos una potencia subida a la n y el límite a la n al infinito, nos va a quedar que eso vale 0, nos va a quedar 1 partido en 1 menos q al cuadrado. Y con eso tienen un 7 en la pregunta. Bueno chiquillos, ese ha sido el video, ojalá les vaya bien y vernos en un próximo video.